Hola, buenos días. Bienvenidos a la Iglesia del Nazareno Comunión Cristiana. Este domingo tenemos un mensaje especial para tu vida. Espero que tengas esa sensibilidad para escuchar la voz de Dios a través de mis labios y que el Señor pueda traer este conocimiento a tu corazón para que estés preparado. Voy a leer un versículo de la palabra de Dios que dice de la siguiente manera. Está ubicado allá en Mateo 25, capítulo 25, versículo 10, que dice: Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Oremos. Dios, te agradecemos, Padre, que nos permitas estar listos, Dios, para escuchar un día más tu palabra. Gracias, Dios, por lo que nos has regalado durante la semana que acaba de terminar. Pero gracias, Padre, por lo que harás en esta semana. Ayúdanos, bendices, Dios, mis labios, úngelos, mi mente, Señor, y mi corazón, para hablar, Dios, conforme a tu palabra. Por tu Hijo Jesucristo, Dios, te lo pido. Amén. Pues en esta ocasión va a ser una lectura prácticamente devocional y quisiera compartir un pequeño mensaje por estos mismos versículos que estaremos leyendo de la palabra de Dios. Así es que yo no sé si has escuchado la parábola de las 10 vírgenes. Tal vez sí las has escuchado, se predican normalmente en nuestras congregaciones, y si no las has escuchado, yo quisiera que pusieras mucha atención, que te tomes el tiempo, como les dije la semana pasada, ¿verdad? Así como que tranquilo, hagas un tiempo para que puedas escuchar lo que Dios quiere decirte en esta ocasión. Y esta porción de la palabra de Dios nos invita para muchas cosas. Por ejemplo, podemos utilizar todo este mensaje para decir que seamos unas personas prudentes. Y yo te pregunto, ¿tú te consideras una persona prudente? Es decir, ¿estás en tu vida llevándolo de una manera que camines con cautela, que tus decisiones no sean apresuradas, sino que sean pensadas, puestas en las manos de Dios, tus planes, proyectos que tienes en tu trabajo, en las cosas que pretendes hacer con tu familia, etcétera? Porque muchas veces nos mueve el deseo de ya concluir algo, la emoción, los impulsos, y pues cuando hacemos las cosas de esta manera, yo estoy seguro que no obtenemos buenos resultados la mayoría de las veces, porque a veces pues resulta que sí, nos fue bien, pero no necesariamente. Entonces, ese mensaje trae una intención muy clara, pero también la podemos usar de una forma, como lo decía hace un momento, de que seamos prudentes en nuestro caminar, en nuestro vivir, y que podamos entonces estar cautelosos para cualquier cosa que emprendamos. Nada menos en este tiempo, con este asunto de la pandemia, han cerrado muchos negocios y las personas han estado inventando qué hacer de tal manera que puedan obtener ingresos y para poder llevar el sustento a la familia. Ya han tenido que inventar, ingeniándoselas para poder lograr cosas increíbles. Entonces, también se necesita de mucha cautela porque no puedes invertir tu poco patrimonio que te ha quedado en algo que pues que puede no resultar. Y aunque dicen que el que no arriesga no gana, yo creo que sí hay que arriesgar, pero hay que medirlo también. Hay que medir la posibilidad que tienes de lograr éxito o no en esta nueva empresa que tú hayas decidido realizar. Pero el ingrediente que muchas veces se nos olvida, ya hace creo 2 domingos hablamos un poco de esto, es de ponerlo todo en las manos de nuestro Dios. Voy a leer pues esta porción de la palabra de Dios, allá en Mateo, capítulo 25, como les decía, y desde el versículo número 1 dice de la siguiente manera: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor:
aquí viene el esposo, salid a recibirle. En esta parte de la historia nos estaban dando el ejemplo de 5 vírgenes que eran pues, prudentes, como lo veíamos en el versículo 2, pero habían otras 5 que eran insensatas. Dice que las insensatas tomaron sus lámparas. ¿Por qué? Porque iban a recibir al esposo y pues necesitaban las lámparas para poder alumbrarse. Pero lo que no hicieron por andar las carreras, por ser desordenadas tal vez, por no tomar en serio las cosas con mucho cuidado, entonces olvidaron el aceite. Y ustedes saben, bueno, estamos hablando de un tiempo así como muy atrás, en el cual las lámparas necesitaban ese combustible, en este caso era el aceite, para poder alumbrar y que sirviera pues de algo las lámparas. Porque una lámpara que para estos fines de alumbrar sin aceite, pues no cumple con este fin. De tal manera que ellas toman consigo sus lámparas, pero no el aceite. Y dice algo interesante. A veces, por lo que están narrando de las vírgenes, pues ellos llegaron y según estaban ya con su lámpara preparada, pero no llevar el aceite, pues entonces estaban en una situación de alguna manera frágil, desprevenidas en un momento dado, porque dice que el esposo tardó. Las 10 vírgenes estuvieron cabeceando y se durmieron. Entonces a la medianoche llegó el esposo. Entonces estaban contentas y dijeron, vamos a salir a recibirle. Entonces todas se levantaron, arreglaron sus lámparas y las insensatas, las que no llevaban el aceite, les dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Claro, ellas necesitaban de aceite para poder continuar su camino para recibir al esposo. Pero aquí hay una respuesta que podemos pensar que es egoísta, pero también debemos de considerar que es una respuesta sabia. Porque dice, las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, o sea, a ustedes, más bien vayan allá donde lo venden y compren para ustedes. Es una respuesta sabia que quizá en la primera lectura tú puedes decir, bueno, qué egoístas, ¿por qué no compartieron? Si el Señor nos enseña a compartir, nos enseña a ayudar al prójimo, no es correcto lo que hicieron. Y es válido que puedas llegar a pensar esto, pero hay que analizarlo. Las prudentes tenían razón. Si ellas compartían el aceite, ya no les iba a alcanzar, y ni las unas ni las otras iban a recibir esa oportunidad de alumbrar el camino, de ir hacia el encuentro con el esposo. ¿Por qué? Porque a todas se les iba a acabar. Entonces, además, ellas tuvieron esa precaución y merecían la oportunidad de seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque habían hecho lo que tenían que hacer. Así es que, pues dice la palabra de Dios, pero mientras ellas iban a comprar, es decir, mientras las insensatas iban a comprar el aceite, dice que vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Qué importante es estar atentos a las circunstancias a las que ya sabemos que van a venir. Miren, yo recuerdo que hace muchos años, pero muchos años allá en los 70s, tal vez parece que no tiene mucho sentido lo que voy a decir, como que va diferente el mensaje, pero yo recuerdo que mi padre tenía que pagar, creo que las letras de la casa, algo así, y habían entrado unos ladrones a la casa y nos robaron. Nos robaron, y ya no tuvo mi papá el dinero para poder cubrir esas letras. Entonces, pues estaba triste de ellos. Nosotros los hijos apenas nos enteramos, yo tenía como 7 años. Mientras que en la noche, mi padre cayó la noche, mi padre tenía cierta incomodidad porque
porque tenía miedo que volviera a llegar nuevamente un ladrón y robarse las cosas. Pero mi madre le dijo, Juan, ya vinieron en la noche, o sea, ¿cómo crees que van a venir a robar otra vez? Y mi padre no, él estaba ahí, de hecho tenía una pistola porque anteriormente tenía una fábrica por el Cañón K, allá en Tijuana, y era un lugar peligroso, total que tenía una pistola, y mi padre tenía su pistola, y estaba y dice, no, aquí voy a estar, y con su pistola, y mamá, no tiene caso. Bueno, le convenció, y se fue a descansar mi papá. Bueno, entraron y nos robaron. Mi padre de alguna manera estaba siendo prudente, pero también era como ilógico que 2 días seguidos fueran a robarte. A veces tenemos nosotros ¿cómo se dice? Cierta toque de alerta, ¿verdad? Un toque de alerta de las cosas que tenemos que hacer y tú actúas con la prudencia que necesitas actuar. No necesariamente suceden las cosas como en este caso, él creía que iban a llegar y llegaron los ladrones. Claro que qué bueno a lo mejor, porque si no hubiera pasado una desgracia seguramente. Y ahí es donde podemos ver, tal vez mi madre al decirle esto, estaba actuando de parte de Dios y mi madre alejó a mi papá de que tuviéramos un problema mayor. La sensibilidad, el estar alerta, es muy importante, pero tenemos que ver todo lo que nos rodea. Las decisiones tienen que ser tomadas de acuerdo al consejo de Dios, a lo que dice su palabra. Entonces, regresando a nuestro tema, dice que cuando llega el esposo, mientras aquellas insensatas, las que se quedaron sin aceite, se fueron a comprar, llega el esposo, entra con las prudentes y cierra la puerta. Y ellas entran a las bodas. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes, es decir, las insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Te dejo esos tiempos, esos segunditos te dejé para que pensaras, porque esta parábola de las 10 vírgenes se trata de algo muy importante para tu vida. Se trata de tu propia salvación. Y yo te pregunto, ¿cómo estás en este momento delante de Dios? Sé que lo digo una y otra vez, predicación tras predicación. Yo estaba diciendo que lo podemos utilizar para otras áreas de nuestras vidas, pero lo más importante es el área más importante, que se trata de salvar tu vida, toda tu vida. ¿Por qué? Porque lo que nos enseña esta parábola es que debemos estar atentos a cuidar nuestra vida. Y como padres somos responsables de cuidar la vida también de nuestros hijos y de aquellos que nos rodean. Entonces, te pregunto, ¿estás velando? ¿Pero estás velando preparado o solamente descansando a ver qué sucede al otro día? Y aquí la invitación es que estés preparado y entonces descanses en el Señor. Si tú estás preparado, cuando venga el Señor podrás ir con Él, a disfrutar con Él. En este tiempo complicado de la pandemia, estamos encontrando nuevas verdades, nueva información. Aquellos que ya tuvieron coronavirus, el COVID-19, muchos dicen, pues ya quedé inmune. Y no, los doctores no sabían cuánto tiempo iba a durar. Algunos decían, puede que sea 1 año, 6 meses. Bueno, resulta que está durando la inmunidad a los que ya fueron contagiados. Esos anticuerpos le funcionan por prácticamente 3 meses. Seguramente va a haber más información adelante, pero ahorita son 3 meses lo que se escucha que está durando los anticuerpos. Entonces tienes que tener mucho cuidado de entender que debes de seguir cuidando de tu vida y la de tus hijos y la de tu familia. Porque esta enfermedad nos está enseñando a tener prudencia. Así es que tienes que cuidarte y ser prudente. Y en este tiempo de
de que se cayeron los negocios, que se perdieron los empleos. Entonces seguramente vas a emprender, como decía al principio, un nuevo negocio, una nueva empresa, y tienes que poner en las manos de Dios lo que tú quieras emprender. Sí, también tiene que ver con esto, de que seamos prudentes aún en este tipo de situaciones. Pero lo más importante, y lo recalco, es que cuidemos nuestras vidas. Que seamos como esas 5 vírgenes prudentes que tenían lo necesario para llegar al encuentro con el esposo y entrar con él a las bodas. Y la palabra del Señor dice que la iglesia, en Apocalipsis podemos leer que la iglesia es la novia y el esposo es Jesucristo. Dice la palabra de Dios que va a haber las bodas del Cordero, y ahí estaremos en esas bodas con nuestras ropas blancas, relucientes, sin mancha, sin arruga, y gozaremos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, y nos gozaremos para siempre. Pero debemos de ser prudentes, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que cuidar nuestras vidas, alejarnos del mal. Aquello que nos estorba debemos de apartarlo de nosotros. Cuidar como sacerdotes de nuestras familias. Los varones somos sacerdotes de nuestras familias, pero a lo mejor a ti, mujer, te tocó el lugar de tomar ese lugar de padre, y eres también la encargada de tu familia. Y es importante que cuidemos a nuestras familias. Yo te invito para que hagas una reflexión muy concienzuda y que pongas tu vida, que reflexiones lo que has hecho, lo que vas a hacer, y pongas tu vida en las manos de Dios. El título de este mensaje se intitula ¿Estás listo? Y esto debe hacerte reflexionar de que debes estar preparado. ¿Estás listo para escuchar la palabra de Dios? ¿Estás listo para ser conforme a lo que te pide la palabra de Dios? ¿Estás listo para entregar tu vida al Señor? ¿Estás listo para cuidar a tu familia? ¿Estás listo para recibir esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Tal vez te toque la venida de nuestro Señor Jesucristo, tal vez nos toque, pero tal vez nos lleve antes. ¿Estás listo para que si mueres antes, te vayas con Él? Hemos hablado mucho de la muerte en este tiempo, por cuestiones naturales, por este virus. Y decía, mi esposa, me acuerdo que decía, es que estamos temiendo a la muerte cuando la muerte es algo natural. Y no estamos preparando a los hermanos para que reciban la muerte de una manera natural, porque no vamos a vivir eternamente. Entonces, te pregunto, ¿estás listo para irte con el Señor? ¿Estás listo para emprender tus negocios tomados de la mano de Dios? ¿Estás listo con esa visión para lograr ese éxito tomado de la mano de Dios? Espero que sí lo estés. Pero si no estás listo, prepárate. Busca esa lámpara, busca ese aceite y espera en el Señor. Y si el Señor viene a tocar tu puerta, el Señor viene a por su pueblo, tú estarás gozándote con Él. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te agradezco, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque tú sigues teniendo el control de nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, porque en ti podemos encontrar paz. Porque en ti encontramos un refugio, Señor Santo. Un refugio quiere decir que es un lugar seguro. Y gracias queremos decirte, Señor, por todo esto. Y Padre, quiero poner delante de ti, Señor, la vida de mi hermano Mario López, de su hija Mariana, Dios. Te ruego, Dios Padre, que los sigas fortaleciendo. Te doy gracias, Señor, por la vida de Gaby Fernández, que el día de hoy está cumpliendo años. Te ruego, Dios, que la bendigas, que bendigas su trabajo, su familia, Señor Santo. Gracias por ella. Señor Padre, también te pido, Señor, por Cristian Pamplona, quien tuve la oportunidad de verle esta semana. Bendícelo en su trabajo, en sus proyectos, Dios. Dale ese deseo, Señor, ese ímpetu de buscarte, Padre Celestial, y regresar a tus caminos de una manera productiva, Padre Celestial.
Te suplico por Gaby, Dios, tú conoces, Señor, la vida de su hijo que ha recaído nuevamente. Te ruego, Padre, que toques su cuerpo, que le hagas ver, Señor Santo, que en ti hay una respuesta, Señor. Que tu Hijo Jesucristo es la solución, Señor, a esa necesidad que él tiene. Bendice a esta familia, Señor Santo. Gracias, Señor, porque hemos escuchado buenas noticias de algunos hermanos que han sanado, Señor, que se encuentran bien, que han encontrado trabajos. Gracias por tu provisión, Señor. Pero te ruego, Dios, que tú sigas con ellos, que les sigas bendiciendo. Gracias por la hermana María Luisa, por el hermano Jonás Aquino, Señor. Síguelos bendiciendo. Da fuerzas a mi hermana Seila, Señor, para que se mantenga, Dios. Pero dale, Dios, esa oportunidad de desarrollarse profesionalmente, de desarrollarse también, Señor, llevando tu palabra a los que necesitan escucharla, Padre. Gracias, Señor Santo, por cada uno de los miembros de Comunidad Cristiana. Gracias por Nancy, Señor, que se hizo la prueba y fue negativa. Dios, dale paz en su corazón, que tú dale certeza, Señor, que tú tienes control también de su vida. Bendice a sus hijos, Señor Santo. Gracias, Dios, por mi familia allá en Mexicali, por Viviana, Señor, por su hija, por sus padres, sus hermanos. Bendice a esta familia, Señor. Bendice a Ezequiel, Dios. Permite que pueda tener esa relación con sus hijos como él la desea tener, Señor. Toca el corazón de esta mujer, Dios, para que él pueda encontrar, Señor, nuevamente esa comunión familiar, Padre. Gracias, Señor, porque tú escuchas, porque tú conoces, Señor, nuestras necesidades. Y de una manera especial, Señor, quiero pedirte, Padre, por mi amigo Eduardo Íñiguez, por Lorena, su esposa, por su familia, Señor. Tú conoces, Padre Celestial, su trabajo tan fuerte, tan delicado, Dios. Te ruego que tú le sostengas, que le sigas motivando a seguir adelante, Señor. Que él pueda saber, Señor, siempre y en todo momento que tú tienes el control de su vida, de la situación, Señor. Aleja, Padre Celestial, esa enfermedad de esta familia y bendícelos ricamente, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia del Nazareno Calvario, Señor, donde ministra su hermano Sergio, que tú le conoces. Bendice a esta congregación, Señor. Bendice a mi familia, ya también en Indio, Señor, California. Ágata, Señor Santo, y a Adán. Gracias, Señor. Bendice a mi Padre. Bendice a las familias de Comunión Cristiana. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu protección. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor los bendiga y que tengan un tiempo maravilloso esta semana y que puedan obtener éxito en todo lo que emprendan. Y con la bendición de nuestro Dios. Te pregunto nuevamente, ¿estás listo? Dios te bendiga.